Agradezco muchísimo a Santiago Nieto que nos acompañe esta tarde aquí en el Grupo Fórmula. Santiago, pues bienvenido. Ya creímos que ya no nos ibas a tomar la llamada. Te agradezco enormemente que sí lo hagas para hablar de un tema que solo tú, pues me parece que puedes aclarar para que no haya teléfono descompuesto. ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias. Una disculpa, bueno, saludo a ti, pero sí entre reuniones y reuniones en Querétaro ya no se me fue moviendo la agenda, pero aquí estoy a la orden. Lo entendemos y no sabes cómo valoramos que te hayas dado un espacio pues para conversar con nosotros pues sobre lo que dijo el presidente el viernes pasado, ¿no? Que señaló que pues dijo que no está totalmente seguro si fue a cargo tuyo o a cargo pues de quien te sucedió en la unidad de inteligencia financiera de Pablo Gómez, que pues se habría investigado al exgobernador de Tamaulipas, a Francisco García Cabeza de Vaca, a partir de un documento apócrifo. Tú hace pues un año, en marzo del año pasado, tú dijiste que tú en este asunto trabajabas recibiendo indicaciones del gobierno, ¿es correcto? Bueno, lo que yo plantearía sería que el presidente pues no tiene por qué tener las particularidades de, como él mismo lo dijo, de los millones de casos que se ventilan entre los ministerios públicos y ante los juzgados en el país. En este caso en particular, quien inventó la narrativa de que el oficio era apócrifo, hay que decir que no es un oficio, son dos, Uh -huh. uno que llegó de forma primaria por FinCEN, y el otro que es un oficio del FBI que tiene que ver con el congelamiento de cuentas y nada más, no tiene que ver con el fondo ni con el inicio de la investigación respecto a Cabeza de Vaca. Uh -huh. El que Cabeza de Vaca inventó la narrativa de que el documento apócrifo era apócrifo, pero ya el séptimo juzgado de distrito en Tamaulipas, el primer juzgado de la Federal, que tampoco se no nos está podemos. cortando la llamada, Santiago, no sé si te pudieras, no sé, a veces caminando dos pasitos se recupera la señal, a ver si te podemos A escuchar ver, mejor. sí, sí, Ahí, me escuchan? ahí te escuchamos mucho mejor. Perfecto. No, lo que decía es que Cabeza de Vaca inventó la narrativa del documento apócrifo. Bueno, ya el séptimo juzgado de distrito en Tamaulipas, con sede en Reynosa, ya aclaró que el documento existe y que el oficio del FBI era válido. Uh -huh. Pero sí quisiera hacer este distingo importante. El hecho de que el oficio tiene que ver con el congelamiento de cuentas, no tiene que ver en lo absoluto con el fondo del asunto, que tiene que ver con el peculado, el enriquecimiento ilícito y los temas relacionados con corrupción en el gobierno de Cabeza de Vaca. Realmente hay que decirlo con todas sus letras. ¿Sí? El Cabeza de Vaca no es inocente, tiene las carpetas de investigación, 52 carpetas de investigación en la Fiscalía de Tamaulipas que han sido presentadas recientemente por la Unidad de Inteligencia Patrimonial, por la Contraloría de Tamaulipas y pues, recientemente la Auditoría Superior del Estado ha cambiado de titular y pensamos que va a seguir con esta misma línea de llevar a la justicia a Tamaulipas. Y por otro lado están las carpetas de investigación que tiene en la Fiscalía General de la República, Uh -huh. particularmente en la Fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada. Por tanto, yo lo que diría es, uno, el documento no es apócrifo, es un documento que fue entregado por una autoridad competente en ejercicio de sus funciones Uh -huh. y que es muy fácil que las autoridades puedan hacer el requerimiento ante la Unidad de Inteligencia Financiera o ante la embajada pues para verificar el contenido del mismo, como ya lo hizo este juzgado de distrito. Uh -huh. Y dos, eso no exonera a Cabeza de Vaca de los presuntos delitos que haya cometido y que pues, han sido denunciados en sede federal y estatal. Él tiene una animadversión personal contra mí, me ha llamado sicario nieto, Sí. pero pues, realmente lo único que manté fue sus absurdas aspiraciones presidenciales. Y por otro lado, pues, también hay un tema político. Hoy contiendo por Morena Uh -huh. para el Senado de la República en Querétaro y es por supuesto un tema que yo denuncié, por ejemplo, integrantes del cártel inmobiliario en la Benito Juárez, ¿En la Ciudad de la México? Ciudad de México, y por ahí, pues, por supuesto, pues, que soy un personaje, digamos, no grato para el conservadurismo. Pero la posición en este punto para mí es muy clara. Cabeza de Vaca inventó esa narrativa del documento apócrifo Uh -huh. y Cabeza de Vaca debe responder por lo que haya generado durante su administración. Oye, entonces, ¿tú cómo entiendes lo que ha dicho el presidente el viernes pasado en la mañanera? ¿Lo malinformaron, dirías?
No, yo lo que creo es que pues, el presidente no tiene por qué estar enterado de los detalles de millones de casos. Además, el caso particular de Cabeza de Vaca, pues hay 12 amparos ante los juzgados de distrito en Tamaulipas, además de que hay, ya referí, 52 carpetas de investigación, hay otros 4 expedientes. Se nos cortó la llamada con Santiago Nieto. Vamos a ver si pues la podemos recuperar, nada más, pues resumir. Niega Santiago Nieto que se haya hecho alguna investigación al exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, a partir de un documento apócrifo. Y Santiago, ya recuperamos la comunicación, muchísimas gracias. Pues nos estabas diciendo, pues el presidente no tiene por qué enterarse de todas las diligencias que se llevan a cabo a través de fiscalías o de unidades de inteligencia financiera u otras instancias en impartición de justicia, y niegas que se haya investigado a García Cabeza de Vaca a través de un documento apócrifo. Y bueno, finalmente García Cabeza de Vaca señala persecución del delito. A ver, te escucho, Santiago. No, y también hay un tema importante, perdón, no fue el único, las 2 denuncias que presentó la unidad contra Cabeza de Vaca no fueron las únicas. Recuerdo alguna denuncia que había presentado Alejandro Rojas Díaz Durán antes y que había integrado la carpeta de investigación la Fiscalía General de la República. Hubo otras denuncias que se presentaron por parte de autoridades municipales en Tamaulipas, así que no se trata del único documento y no se trata del único caso de todo el entramado que está relacionado con Cabeza de Vaca. Ahí está. Y ya para terminar, Santiago, bueno, pues aspiras al Senado representando al estado de Querétaro por Morena. Me decías que le eres incómodo al conservadurismo. Pues Querétaro es un estado por definición conservador. Allá se fue a meter Maximiliano de Habsburgo a huir creyendo que ahí lo iban a defender. ¿Cómo te está yendo con eso? Bueno, la verdad es que muy contentos. Somos, pensando en tu referencia, somos como el batallón Mariano Escobedo para en Querétaro pues, vencer al último reducto del conservadurismo en nuestro país. ¿Te recuerdas quién entregó a Maximiliano? ¿Te acuerdas que no, a Miramón, que fue a ver al médico, que fuera al doctor, porque pues cuando llegaron los liberales a Querétaro le tocó un rozón de bala y fue el mismo médico quien lo entregó al ejército que fue ahí a buscar a Maximiliano de Habsburgo. Republicano. Así es. Y se planteó que es un capitán Miguel López el que termina entregando o abriendo un espacio para que entrara el ejército republicano. Lo que es un hecho es que al final se desarrolla el proceso en contra de los 3 en la ciudad de Querétaro, y después ellos estarían en el convento de Capuchinos, en algún momento en el convento de la Cruz, después ya vendría el juicio y el fusilamiento en el Cerro de las Campanas. La verdad es que es una parte pues, fascinante de la historia. No se puede entender el día de hoy sin entender también ese siglo XIX y el efímero, pero muy dañino Segundo Imperio. Santiago, te agradezco enormemente que nos hayas acompañado y los micrófonos siempre abiertos, por supuesto. Muchísimas gracias y nuevamente una disculpa por el tiempo. No, hombre, que te agradecemos que te hayas tomado el tiempo para conversar con nosotros. Muchas gracias, Santiago. Un abrazo.